Amigos y amigas de Radio América, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. Recién ayer terminamos con nuestra meditación sobre el libro de Jueces, donde vimos estos héroes de la fe, como relatado en Hebreos 11, 1 a 3 y 32. Ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, comprendemos que la palabra de Dios formó el mundo de manera que lo visible proviene de lo invisible. ¿Y qué más puedo decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Samson, Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Como ya decimos, estos héroes no eran personas perfectas. Tenían sus defectos morales, sus dificultades para ser fieles a los que Dios pedía. Pero fueron hombres y mujeres de fe, abiertos a la acción del Espíritu de Dios, y fue este mismo Espíritu que los irguió e hizo de ellos los salvadores de su pueblo. La historia de un príncipe y una princesa en los cuentos infantiles siempre nos muestra lo que es la felicidad de un amor que llega a buen fin. Al contrario, el fado y el tango cantan la tristeza y la nostalgia de un amor que no llega a realizarse. El hombre siempre vivió en sociedades violentas, donde el fracaso, la tristeza de la muerte y de la pérdida, de la enfermedad, flotan sobre nuestras vidas. Por eso, como contrapunto, el hombre y la mujer siempre soñaron con un amor definitivo y con una felicidad plena. Creo que a muchos les gustan las películas de amor con un final positivo de tipo: vivieron para siempre felices y contentos. A las mujeres en particular les encanta soñar con el príncipe azul, pero también sabemos que la realidad no es tan rosada. Como la rosa, la vida también tiene sus espinas. Pese a todo eso, hay que apostar para la mayor felicidad posible para nosotros, para nuestros hijos y para el mundo entero. Esto es para decir que no podemos dejar de soñar con un mundo feliz, pero mucha de esa felicidad depende de nosotros, de nuestro trabajo responsable para construir el mejor de los mundos posible. Además, este deseo de amor y felicidad plenos, nos abren para Dios, porque en el encuentro final con Él, cuando lo veremos cara a cara, podremos vivir la plenitud del amor y ser completamente felices. Hoy meditaremos sobre la figura de Ruth, una de las valientes mujeres que la Biblia nos proporciona. Este libro sigue como una calma después de la tempestad a las escenas turbulentas que encontramos en Jueces. Es sorprendente que la historia de Ruth esté en la Biblia de los israelitas, porque estos consideraban a los moabitas como enemigos. Como la venida de Jesús nos dio la clave para entender el Antiguo Testamento, esa historia de Ruth tiene que volver a iluminar nuevamente nuestras vidas, así como iluminó a los hombres y mujeres de su época. El libro de Ruth es uno de esos que se leen sin dificultad. La historia está situada en tiempos de los jueces, pero algunos opinan que lo esencial del relato es una creación tardía, porque el autor habría escrito en el siglo IV a.C.,
como una reacción contra las leyes de Esdras, que separaban a los judíos de los demás pueblos y prohibían los matrimonios mixtos. Esdras era sacerdote y escriba que regresaba de la cautividad de Babilonia, y por eso trataba de elevar la fe de sus compatriotas. Él conocía la crueldad y la violencia del exilio, el sufrimiento de tener que dejar su patria y vivir en territorio extranjero. Por eso, cuando volvió a su tierra, junto con el gobernador Nehemías y otros partidarios de esta ideología, para preservar las comunidades, las costumbres judías y la pureza de la fe, del peligro de la contaminación cultural y de la idolatría religiosa, prohibió los casamientos mixtos y las relaciones con otros pueblos. Podemos decir que, de alguna manera, esta mentalidad puede complementar la visión más abierta del libro de Lut. Para entender, podemos hacer una comparación entre Pablo, que decía que la salvación venía de la fe, y Santiago, que sustentaba la importancia de las obras. Las dos posiciones, como sabemos, se complementan también porque la historia humana se construye a través del diálogo y de la confrontación entre diversos puntos de vista y opiniones. La historia de Lut se sitúa en una época sin muchas instituciones. En aquel tiempo, dice el libro de Jueces, solo Dios reinaba en Israel. Jueces 17:6 y 18:1. Lo que quiere decir que cada cual hacía lo que quería. Era un tiempo de gran libertad tanto para el bien como para el mal. Este relato encantador le coge en forma de cuento. Una antigua tradición le frente a una extranjera del tiempo de los jueces, que llegó a ser la bisabuela de David. Lut es una mujer moabita. Génesis 19:37 nos recuerda que los moabitas eran descendientes de Lot. Ella era viuda de un hombre judío que se llamaba Mahlón, que por seguir a su suegra, Noemí, Lut 1:16, se traslada a Israel y abraza la fe de su suegra. Allí se encuentra con Booz y éste la toma por esposa en cumplimiento de la ley del Levirato. Levítico 25:25 y Deuteronomio 25, 5-10. De esa manera, Lut entró en la comunidad de Israel y de ella surgió el linaje de David. Este breve relato contiene un admirable ejemplo de piedad filial, de obediencia a la ley y de solidaridad familiar. También encontramos un espíritu de simplicidad y de confianza que es característico de los pobres del Señor. El libro de Lut, como el de Jonás, es un testimonio en favor del universalismo religioso que comenzaba a aparecer en aquella época. Este se oponía a la actitud rigorista de Esdras y Nehemías y del mismo profeta Malaquías, que insistían en asegurar la fe tradicional mediante la estricta separación de las otras naciones y la absoluta prohibición de los matrimonios mixtas. Confróntese Malaquías 2:11-12, Esdras 9:1-2, Nehemías 13:23-27. Lut, que pertenecía a un pueblo extranjero,
enemigo del pueblo elegido. Deuteronomio 23, 4 a 5. Se convierte en el prototipo del prosélito que abandona los cultos paganos para adorar al Dios de Israel y llegar a ser un modelo de todas las virtudes. Por ella, la judía, Noemí, recibe la bendición de una descendencia. Así Ruth mereció figurar en el Evangelio entre las 4 mujeres del Antiguo Testamento mencionadas en la genealogía de Jesús, Mateo 1:5. Pero será en el Nuevo Testamento donde el universalismo se manifestará con todas sus consecuencias. Tema central del libro es la redención. Por eso hay quienes consideran a Ruth como tipo de la Iglesia y a Booz como tipo de Cristo, el Redentor. Las diversas lecturas religiosas del libro. A. El Señor es providente y no abandona al justo y lo recompensa por su fidelidad. B. La religión israelita tiene una proyección universal. Los justos, aunque pertenezcan a otros pueblos, gozan de la protección de Dios. C. En los humildes y pobres se encuentran muchas veces los verdaderos valores de Israel: la piedad, la generosidad, la fidelidad y la solidaridad. Como ya decíamos, el cuento es ambientado en la época de los jueces. En Ruth 1:1 se dice que hubo un hambre en la tierra. En aquel tiempo, por eso Elimelech, marido de Noemí, se mudó de Belén para los campos de Moab. La etimología del nombre Belén quiere decir casa del pan. Pese a eso, ellos tuvieron que salir de su país para salvar sus vidas. En Moab, Elimelech murió y quedaron la viuda Noemí con sus 2 hijos, Mahlón y Kelión. Mahlón, el primogénito, se casó con Ruth. El segundo tomó como esposa de Orpa. Estos habitaron en Moab por 10 años. Los 2 hombres murieron y las 3 mujeres quedaron viudas y desamparadas. Noemí escuchó que Dios había visitado a su pueblo natal y le había dado pan. Por eso quiso volver a su tierra. Las 3 se marcharon del lugar donde habían estado y durante el camino, Noemí dijo a sus 2 nueras: miren, vuelva cada uno a la casa de su madre, que el Señor las trata a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotros volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelven a su casa, hijas mías. Váyanse, yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún su abrigará esa esperanza, y esta misma noche me casará y llegará a tener hijos. Los esperarían ustedes hasta que crecieran, y por ellos se quedarían sin casarse. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz,
desechas en llanto. Luego Orpa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelva a su pueblo y a sus dioses. Vuélvate con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separe de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Aquí podemos ver la bonita relación que había entre la suegra y las dos nueras, cosa que, como sabemos, no es muy usual. En una época de gran crueldad, este cuento nos muestra algo de la ternura de un hogar en dificultad y de la belleza de las relaciones humanas cuando éstas se fundamentan sobre la solidaridad y el respeto mutuo. La actitud de Ruth es una señal de cómo al centro de una cultura hay que poner a Dios. Ella, que era joven y bonita, habría podido recomenzar su vida en otro lugar, pero no quiso y unió su vida a la vida de su suegra y la del pueblo de Dios. Entonces, cuando las dos llegaron a Belén, todo el mundo reconoció a Noemí y conmovido decían, ¿no es esta Noemí? Su respuesta hace meditar sobre la vida y las pérdidas con las que cada uno de nosotros tiene que cargar. En Ruth 1, 20 a 21. Leemos. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámame Mara, porque el poderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Es interesante notar en el nombre de Noemí, quiere decir placentera, pero ella dice que lo ha ocurrido en su vida, la volvió en amargura, como muchos de nosotros, cuando pasamos por dificultades o fracasos. Noemí parece imputarle de alguna manera a Dios lo que le ha pasado. Ella dice que el Todopoderoso la colmó de amargura, pero ¿no es bien Dios lo que llena de amargura nuestras vidas, sino los acontecimientos que debemos vivenciar y enfrentar? Dios es luz, dulzura y amparo para nuestras vidas, sobre todo en los momentos más difíciles. La llegada de Noemí y Ruth a Belén se dio en el comienzo de la siega de la cebada. Los judíos leían el libro de Ruth en la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta de la cosecha. Los cristianos decimos que Pentecostés es la fiesta del don del Espíritu Santo para toda la humanidad. En el capítulo 2 encontramos la figura de Boaz. Este era un pariente rico del marido de Noemí. Ruth dijo a Noemí que le dejara ir al campo para respigar. Vemos que Ruth era una mujer trabajadora y muy apegada a su suegra. Ruth llegó a la tierra de Boaz, pero no sabía quién era el dueño de esa tierra. En aquel momento Boaz vino de Belén para ver su campo y se encontró con ella. En Ruth 2, del 4 al 9, leemos del encuentro de los dos. En eso llegó Boaz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esa joven?, preguntó Boaz al capataz de sus segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó
que la dejara recoger espigas dentro de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar un rato en los cobertizos. Entonces Boaz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espiga a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criados, fíjate bien en el campo donde se está cosechando y siégalas. Ya les ordené a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Boaz era hijo de Lamera Lab, y no sabemos si estaba casado o no. Quizás a causa del trabajo de su madre, todavía no había encontrado a una mujer. Él debía de ser un hombre maduro, porque llamó a Ruth de hija mía, una palabra amable que se usa con las personas más jóvenes. Además, le dijo que no fuese a otro lugar, sino que respirara en su campo, y si tuviera sed, podía beber del agua que sus trabajadores habían traído. Delante de tanta amabilidad, Ruth se inclinó hasta la tierra para agradecer, conforme las culturas orientales. En 2:10-12 leemos: Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: ¿Cómo es que le ha caído tan bien a usted, hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Ya me han contado, le respondió Boaz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste, y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ruth le preguntó a Boaz sobre el porqué de tanta amabilidad, y él le contestó que había escuchado hablar del cariño que le tenía a su suegra. En la cultura oriental, esta manera de proceder, llenar de amabilidad, ya engendra una relación que puede desembocar en un matrimonio. La madre de Boaz era Rahab, una cananea. Por eso, Boaz sabía de las dificultades de una mujer extranjera y viuda para llevar adelante su vida. Ruth también era extranjera. Él era como el buen samaritano en la parábola de Jesús, y Ruth era buena mujer moabita del Antiguo Testamento. Los dos, por designio de Dios, se encontraron, y él se apiadó de ella y la ayudó. En Deuteronomio 23, 3-6, leemos del rechazo de los israelitas a los moabitas y amonitas. No podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes, hasta la 10ª generación, porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio, después de haber salido de Egipto. Además, emplearon a Balaam, hijo de Beor, originario de Petor en Aram Naharasim, para que te maldijera. Sin embargo, por el amor que el Señor tu Dios siente por ti, no quiso el Señor escuchar a Balaam, y cambió la maldición en bendición. Por eso, a lo largo de toda tu existencia, no procurarás ni la paz ni el bienestar de ellos. Pero Ruth
pese a esta interdicción, entró en el pueblo de Israel. Cualquiera que se encuentre bajo la protección de las alas de Dios está siempre bajo la protección de Dios. Booz en 2:12 dijo a Lut: que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. La maldición se puede cambiar en bendición por la fe en Dios y el cambio del corazón. Aquí contemplamos en una buena mujer moabita, virtuosa y ejemplar. Leemos eso en Lut 3:11 y en Proverbios 31:10-31. En el versículo 13, Lut dice a Booz: ojalá siga yo siendo de tu agrado, mi señor. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. Las palabras de Ruth ya son una expresión de amabilidad para con Booz. Este la invitó a comer y ella fue a sentarse juntos con los trabajadores. Además, Booz dijo a sus trabajadores que la te harán recoger no solo de las espigas caídas, sino de las mismas espigas de los manojos. Lut al final desgranó las espigas y llenó una efa de cebada, más o menos la cantidad de 20 kilos. Cuando volvió para casa, se lo contó a Noemí, que dijo en 2:20, que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nunera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos pueden redimir. Booz era uno de los parientes cercanos que por la ley de levirato podía rescatar a la viuda de un pariente que había muerto sin hijos para que éste pudiera tener una descendencia. Noemí por eso aconsejó a Ruth para que volviera al campo de Booz y que no procurara a otro campo. Ruth le obedeció a su suegra. En Ruth 3:1-5, Noemí aconseja a la nuera diciéndole: hija mía, ¿no debería yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Lut. Naomi trata de alegrar el matrimonio de Ruth con Booz para que su nuera tenga seguridad y futuro. Ella conocía bien la ley de levirato y las costumbres de la cultura judaica. Lut obedeció siguiendo el consejo de suegra. En Lut 3:8-15 encontramos lo que ocurrió. A medianoche, Booz se despertó, sobresaltado, y, al darse vuelta, descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?,
le preguntó, soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de tu manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en buscar de hombres jóvenes, sean ricos o pobres, y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora, acuéstate aquí hasta que amanezca. Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer. Y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino a la era. Luego Booz le dijo, pásame el manto que llevas puesto y susténlo firmemente. Ruth lo hizo así y él echó en el manto 20 kilos de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Después de escuchar las palabras de Ruth, Booz cambió su opinión. Antes, quizás él pensaba, debido a su edad, que ella no lo aceptaría como esposo. Pero después que ella dejó claro que iba a aceptar, él decidió casarse. La nobleza de Booz no le permitió aprovecharse de Ruth, sino que antes de tomarla como esposa, fue a solucionar la ley del levirato, porque, como él mismo dijo, había otro pariente más cercano que podía rescatarla. Enseguida la envió para su casa, pero no de manos vacías, sino que le entregó unos 20 kilos de cebada, para que la suegra se enterara de sus intenciones. En Ruth 3, 16 a 18, Noemí dijo, cuando Ruth llegó donde estaba su suegra, ésta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella, y añadió, me dio estos 20 kilos de cebada, y me dijo, no debes volver a su suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. Hoy mismo él lo solucionará, dijo Noemí. Lo mismo hace Dios. Él hoy y siempre trabaja para salvarnos. En Juan 5:17 encontramos, pero Jesús les respondía a los judíos, mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. Creemos en la bondad de Dios y esperamos que Él nos ayude a solucionar nuestros problemas, pero es necesario que cambiemos y maduremos mientras esperamos que Dios obre. En el capítulo 4, el protagonista principal es de Booz, que irá a solucionar la cuestión del derecho del rescate. Él fue hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. Cuando pasó el pariente más cercano,
lo llamó e invitó a 10 ancianos de la ciudad para resolver el problema del rescate. En Ruth 4:4 a 12 encontramos: Vos le dijo al pariente redentor, Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab. Está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelec. Considere que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo, pero si no vas a redimirlo, házmelo saber, para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo, sino tú, y después de ti yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, le contestó, pero vos, le aclaró, el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te cedo mi derecho. Yo no puedo ejercerlo en aquellos tiempos para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel. Una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba legalizar los contratos en Israel. Por eso el pariente redentor le dijo a vos, cómpralo tú. Y se quitó la sandalia. Entonces vos proclamó, ante los ancianos y ante todo el pueblo, hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Quilion y Mahlón, y de que he tomado como esposa a Ruth la moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, pero que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son nuestros testigos. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntos edificaron el pueblo de Israel. Que sea su nombre ilustre en Afrata y que adquieras renombre en Belén. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. Fue así como vos rescató la herencia de Noemí, junto con la viuda Ruth, e hizo de ella su esposa. Esto, porque el pariente más cercano, por cuestiones económicas, no quiso rescatar junto al campo también a la viuda. Los ancianos le bendijeron a vos, conforme el estilo de la cultura oriental, deseándole mucha prosperidad. Elimelec, suegro de Ruth, se mudó a Moab por hambre. Cuando Noemí, la viuda de este, volvió a Belén, puso en venta la herencia de la familia, por lo que menos es lo que dice vos. Algunos de sus parientes podían recuperar la herencia de la familia de Elimelec, conforme la ley de Moisés. Vos tenía capacidad para hacer eso, y lo hizo. El pariente más cercano no quiso, porque sabía que si Ruth tuviera un hijo, en este caso la tierra que pertenecía a la familia del marido difunto debía ser entregada al hijo, era el legítimo heredero. Una persona en Corea puede vender su herencia por 3 motivos. A. Por hambre, cuando la vida de una familia está en peligro de caer en la miseria. B. Por enfermedad, para poder pagar los remedios y las curas necesarias. C. Por educación, para que los hijos puedan estudiar y tener un futuro mejor. En Corea se aprecia mucho una buena educación porque esta es una inversión que beneficia a la persona, a la familia y a la sociedad. Si uno vende por otro motivo, por ejemplo, por gastar la plata en el juego o en bienes superfluos, es algo éticamente malo y los demás lo tratan como una persona sin moral. En el caso de Noemí, como ella volvió sin marido, sin hijos y sin nietos, con una nuera moabita que era viuda. La única manera para vivir y salvar la herencia del marido era que lograra que uno de los parientes aplicara la ley del levirato. Es lo que hizo vos, salvando a la herencia y dando una descendencia a la familia de Elimelec. Fue por eso que las mujeres de Belén la llamaron de
bienaventurada, porque Dios sacara su vergüenza. Vos, más arriba, lo definimos como buen samaritano, porque, como él no se importó con el dinero que iba a gastar. El samaritano, un extranjero y enemigo de los judíos, usó de sus bienes para salvar la vida del hombre que cayó en las manos de los asaltantes. Vos, por salvar la vida de un pobre viuda extranjera, el buen samaritano no es aquel que hace buenas teorías, sino aquel que concretamente ayuda a los que necesitan, como dijo Jesús en la parábola que citamos. En sus bendiciones, los ancianos desearon a vos que Ruth fuera como Raquel y Lea, y que su nombre fuera ilustre en Efrata y en Belén. Compróntense en Miqueas 5:2, y que su casa fuera como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Fares era el antepasado de vos. En el versículo 13 ocurre el casamiento de Boz y Ruth. Así que Boz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor lo concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Entonces las mujeres avalaron a Noemí, porque el Señor la había bendecido. Como leemos en Ruth 4, 14-17, las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Aquí vemos cómo es importante que en las familias todos colaboren para que el recién nacido pueda crecer bien. Lo que importa es el hogar, no la abundancia de los bienes materiales. Hoy muchos padres, quizás por falta de tiempo, cansancio o excesivo trabajo, no cuidan bien de sus hijos y quieren sustituir su presencia, súper importante para el buen crecimiento de los hijos, con algunos regalos también para ahogar sus remordimientos, pero si queremos que nuestros hijos crezcan sanos y equilibrados emocionalmente y humanamente, debemos volver a una educación presencial a los valores esenciales de la vida, que solo pueden ser asimilados si los padres los viven y los transmiten con su presencia cotidiana. Ahora queremos gastar una palabra sobre el papel de Goel. En la cultura del Antiguo Testamento, el Goel tenía una doble función. A. La de vengador, cuando alguien lastimaba a algunos de sus parientes más cercanos. Números 35, 11-21. B. La de redentor. B1. Aplicando la ley del levirato, como explicamos más arriba, esta ley decía que el pariente más cercano de una que había fallecido sin hijos debía rescatar a la viuda de éste, unirse con ella para que el hijo que naciera pudiera ser considerado como descendencia del difunto. Además de la viuda, el Goel debía rescatar también a los bienes del difunto y encargárselo al hijo que eventualmente naciera. Deuteronomio 25, 5-10. B2. Ayudando a rescatar a un pariente que por deudas había perdido su libertad y sus bienes. Levítico 25, 24-28 y 47-50. Este papel de Goel, que ponía de relieve la firmeza de la familia como grupo autosuficiente en el plano económico y legal, encontró su plena realización para nosotros los cristianos en la persona de Cristo, el gran Redentor, que entregó su vida para salvarnos. Para ser cercano de nosotros se encarnó y se hizo hombre. El precio del rescate no fue pagado en dinero, sino con su sangre derramada en la cruz. Si Goel en el Antiguo Testamento tenía el deber legal de rescatar a un pariente, Dios en Cristo nos rescató de manera gratuita. En 1 Pedro
1, 18 a 19. Leemos: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Lo mismo leemos en Efesios 1:7, en el testamento de la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. En Ruth 4, 18 a 22 encontramos la genealogía a partir Fares hasta David. Así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón. Hezrón es el padre de Ram. Ram el padre de Aminadab. Aminadab el padre de Naasón. Naasón el padre de Salmón. Salmón el padre de Boz. Boz el padre de Obed. Obed el padre de Isaí. E Isaí el padre de David. Vos quizás nunca pensó que su amabilidad para con una extranjera pudiera traer al mundo el Salvador y Redentor y cambiar por completo a la historia humana. Dios se sirve de los pequeños para llevar adelante su plan de salvación. El ser humano siempre piensa en cosas grandes y es apasionado por los grandes. Pero Dios nos mostró que su obra se realiza en la humildad y en la pequeñez. Pese a que Ruth, la moabita, fuera maldecida en la Biblia junto con su pueblo, como vimos en Deuteronomio 23, 3 a 6. Dios, en su gran libertad y bondad, hizo una vez más de esta maldición en una gran bendición. Por eso, amigos y amigas oyentes, no importa dónde nos encontramos o qué situación estamos viviendo en este momento, confiemos en Dios porque Él puede cambiar nuestros momentos difíciles y sin esperanza en una gran bendición. Bueno, terminamos nuestra meditación sobre este libro tan bonito. Esperamos tengan aprovechado de los que les decimos. Ahora les pedimos a que lean y mediten sobre este libro. Yo estaré una vez más con ustedes el próximo sábado cuando nuestra charla tendrá como foco el libro de Amós. Les deseamos una semana llena de luz y de bendiciones en el Señor Jesús. Hasta luego y que Dios les bendiga.